Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo les va? Bendiciones a todos. Bueno, feliz semana para cada uno de ustedes. Sí, bueno, en este momento vamos a estar compartiendo un poco de lo que es la alabanza. Sí, quiero dedicar una canción al Señor y para cada uno de ustedes que sea de bendición y bueno, espero que les guste y bueno, también que estén pasando una hermosa Semana Santa en familia a pesar de la situación que estamos pasando. eh, Espero que bueno, pueda ser de bendición para todos. Cuando escuchas en el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones aún se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que 2 hombres se van a casar, que han hallado al eslabón perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Y hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo. Él nació en un pequeño pueblo, su madre una virgen fue, tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía un rey. Su padre era carpintero, hasta los 30 años le ayudó, vino a cambiar a todo el mundo, solo 3 años fue predicador. Él nunca escribió un libro, ni un puesto público ocupó, solo tenía 33 años, cuando entre 2 ladrones él murió. Todos los hombres que un día vivieron y los ejércitos que un día vendrán, nunca cambiarán a este mundo, con esta vida la humanidad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que hoy puede brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo. Y hay una esperanza para el mundo hoy, y hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Y hay una esperanza para el mundo hoy, y hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Y es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Y es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Bueno, muy bien. Bueno, espero que haya sido de bendición, de utilidad para cada uno.
Bueno, muchas gracias para los que están ahí al frente y bueno, quiero dar lugar en este momento a lo que es el mensaje. Sí, vamos a estar escuchando lo que es la palabra de Dios y que podamos escuchar atentamente. Sí, muy bien. Apreciados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros en esta noche. Agradezco a Dios por el tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. El tema de esta noche es la crucifixión y muerte de Cristo, narrado en los 4 evangelios, pero esta vez vamos a estar estudiando, entendiendo las verdades en el Evangelio de Marcos capítulos 15, versículos 15 al 31. Una historia bastante conocida, quizás escuchada tantas veces. En esta noche quiero compartirles esta historia de la crucifixión y muerte de Cristo, que siempre debe ser recordada y creída, como si estuviéramos al pie de la cruz, no como simples espectadores que sienten pena de Jesús, sino como fervientes adoradores que contemplan los sufrimientos de su Salvador, con un sentimiento profundo de asombro, con un espíritu contrito y con un corazón lleno de gratitud. Es mi oración que esto que acabamos de decir pueda ser parte de lo que vamos a estar escudriñando la palabra de Dios. Invito ahí donde estás, oremos juntos, pidiendo la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Dios amado, gracias por esta oportunidad. Bendice nuestras vidas, bendice tu palabra, Señor. Tú puedas obrar en nuestras conciencias, iluminar nuestro entendimiento, entender tus verdades espirituales, Señor, leerlas, apropiarnos de tus promesas. Dios bendice este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. La historia de la crucifixión y muerte de Cristo, estudiarlo nos conmueve, leerlo nos trae varios recuerdos. Para una mejor comprensión dividí en 7 hechos que vamos a estar estudiando en estos pasajes, en el capítulo 15. En el primer hecho que vamos a estar viendo, vamos a ver el juicio y el escarnio a Jesús. Quizás te preguntes, ¿qué es escarnio? Escarnio es una burla cruel que tiene el propósito de humillar a alguien, menospreciar. Y eso es lo que hicieron. El juicio y escarnio de los líderes religiosos, del Sanedrín, que estaba conformado por los sacerdotes, que estaban ahí, los ancianos, los escribas que conocían las escrituras, hombres doctos de la ley. Pero justamente estos hombres habían culpado de blasfemia a Jesús. Quiero ir un poquito atrás. En el capítulo 14, versículos 60, se ven narrados estos hechos donde dice: el sumo sacerdote Caifás, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y no respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y algunos alguaciles le daban bofetadas. Así fue el juicio de estos líderes religiosos, culpando a Jesús de blasfemia.
el capítulo 15, versículos 1, nos habla de que estos hombres religiosos habían llevado muy temprano, muy de mañana, para consolidar su culpa ante Pilatos. Allí estaban, delante de Pilatos, muy de mañana, para ser juzgado. Pilatos lo interroga a Jesús y no encuentra una situación para condenarlo. Es enviado a Herodes, y Herodes era uno también de los hombres que estaba esperando. Lo recibe con mucho gozo, porque él había escuchado hablar acerca de Jesús, de las maravillas que había hecho, pero también no encontró un motivo para poder condenar a Jesús. Hizo escarnio y le volvió de vuelta a Pilatos. Pilatos, un hombre con la presión de los líderes religiosos, la presión de la multitud gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo a ese. Ahí Pilatos, en medio de todo esta situación vivida, en el versículo 15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Juicio, escarnio. No solo eso, en el versículos 16 hasta el versículo 19 podemos ver el escarnio de los soldados, donde habían convocado a toda la compañía, que eran aproximadamente más de 600 soldados, y comenzaron a burlarse de Jesús. Las Escrituras dicen que le vistieron con un manto de púrpura, le pusieron una corona de espinas, le dieron un palo como si fuera el cetro de un rey, le adoraron en son de burla. Con ese mismo palo le pegaron, le golpearon en la cabeza a Jesús, le escupieron. Cuánta maldad había en estos hombres, en estos soldados, que estaban disfrutando. Se ponían en son de adoración, burlándose: salve Rey. Cuando vemos esta situación, ¿cuántas tinieblas pueden poblar la mente del hombre? Cuán depravado es el corazón del hombre. Hombres escarneciendo a otro hombre, a Jesús. Así fue el juicio y el escarnio de Jesús. Pero la Escritura nos dice en el versículo 20: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y a él, castigado, azotado, le sacan ese manto de púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Lo que ellos habían elegido era la crucifixión. La cruz era un suplicio de los desertores, esclavos, ladrones, malhechores, rebeldes. Eso había sido sentenciado por Pilatos para Jesús. Esa cruz era sumamente pesada. El reo tenía que soportar uno de los travesaños, el horizontal, que para ellos era muy conocido con el patíbulo. Esta pieza de madera era bastante pesada. Fue cargada sobre los hombros de Jesús. Y llegó a un momento que él no pudo seguir. Y en el medio aparece un hombre llamado Simón de Cirene, que venía del campo. Pusieron la cruz sobre él y llevó tras Jesús. La palabra de Dios dice: le llevaron, el versículos 22, a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Acá se estaba dando el cumplimiento del Antiguo Testamento que 1000 años atrás
se había escrito por el profeta Isaías en el versículo 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Allí, en ese camino, rumbo al Calvario, llamado para muchos como el camino de la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Y el versículo 23 dice, cuando llegaron allá, le dieron vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esta bebida era muy amarga, era un analgésico, un sedativo para calmar el dolor. Jesús no lo tomó porque él quería estar consciente, porque era un acto voluntario. Así, allá en el Gólgota, llegó, le desnudaron de sus ropas, le pusieron sobre esa cruz. Y el siguiente hecho, el tercer hecho, es el suplicio de la cruz. En el versículo 24, Marcos dice, cuando le hubieron crucificado, a la hora novena, a la hora tercera, que como era las 9 de la mañana para nosotros. También se estaba dando cumplimiento a otra profecía, que el Salmo 22, versículos 16 al 18 dice, los perros me han rodeado, me han cercado como una cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo con mis huesos, dice, entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Puedes ver en esta profecía los clavos en sus manos, en sus pies, clavado en la cruz. El cuerpo de Cristo dependía únicamente de las muñecas, hasta que un clavo lo atravesaba los dos pies cruzados y se fijaban a la madera, colgado allá de las manos, experimentando una contracción muscular que sucesivamente atacaba a sus antebrazos, a sus brazos y el tronco. Las contracciones dolorosas de los músculos, los pulmones. El dolor era tan insoportable hasta que le asfixiaba, le producía quizás dificultad para respirar. Sin olvidar aquel tremendo dolor que había sido producido por los azotes de Pilatos, por las burlas, el escarnio de los líderes religiosos, los soldados, en aquella cruz. Para muchos de nosotros quizás la cruz es solo un símbolo religioso y nada más. En el tiempo de Jesús era un instrumento de tortura. La cruz prolongada, la agonía de las víctimas, experimentando un dolor insoportable. El filósofo Cicerón condenó esta muerte por crucifixión. Él decía, no hay palabra adecuada para describir este horrible castigo. La sola palabra de cruz no debería figurar en el léxico de un romano. Pero allá en esa cruz, colgado Jesús, entre la tierra y el cielo, estaba crucificado Jesús. En el mismo versículo podemos ver, repartiendo entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Los soldados tenían un corazón realmente duro, a pesar de ver sufrir ahí a Jesús en la cruz.
Ellos estaban ahí felizmente repartiendo, haciendo suertes. Ahí se cumple otra profecía del Salmo 22, 18, que 700 o 1000 años antes se había escrito. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, dice este Salmo. ¿Habrá alguien en esa misma condición hoy? Como si la muerte fuera intrascendente. Ver ahí sufrir a Cristo y no tomar en cuenta, realmente podemos ver el corazón tan duro de estos soldados. Versículos 25 dice la palabra del Señor: era la hora tercera cuando le crucificaron. Era la hora tercera, como las 9 de la mañana. Él había sido juzgado, él había sido condenado, crucificado allá en la cruz. Pero no solo eso. El cuarto hecho, según el Evangelio de Marcos, que narra en el versículos 26, había una acusación escrita. Dice la palabra del Señor, el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. En algunos pasajes de los otros evangelios dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús fue acusado por las dos partes del juicio, por los miembros del Sanedrín. Lo acusaron de blasfemia por haber reconocido que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ante Pilatos por pervertir la nación, de ser un sedicioso y prohibir el tributo a César. Toda una mentira. Dios en su providencia obró para dejar registro sobre esa cruz. Podemos ver claramente en el Evangelio de Juan. Quizás la intención de Pilato era burlarse, pero en Juan 19:20 dice la palabra de Dios que muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito, dice la palabra de Dios, en hebreo, en griego y en latín. Pero fíjese, los líderes principales le dijeron a Pilatos: no escribas Rey de los Judíos, sino que solo diga, soy Rey de los Judíos. Pilatos, conociendo la intención de estos líderes religiosos, respondió: lo que he escrito, escrito está, no se cambia. Y quedó allí ese título colgado en la cruz, el Rey de los Judíos. En esa cruz colgada nos lleva al quinto hecho. Habían dos ladrones que le hicieron compañía en el Calvario. Versículos 27 dice la palabra del Señor: crucificaron con él también a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. No se nos dice nada acerca de estos ladrones, si fueron azotados. Toda la crueldad y el aborrecimiento se volcó contra Jesús y trataron los soldados como el peor de los criminales. Pero Marcos añade en el versículos 28 de este pasaje: y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Allí en esa cruz también sucedió un hecho en estos dos ladrones. Lucas lo narra en el capítulos 23, versículos 39 al 41, cuando dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas Él no hizo ningún mal. Y mirándolo a Jesús le dijo: acuérdate de mí. Ese fue el ladrón arrepentido.
arrepentido de su condición, de sus hechos. Y Jesús le dio palabras de esperanza y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una promesa del mismo Jesucristo. Este cuadro nos lleva realmente a ver hasta qué punto nosotros podemos arrepentirnos y examinarnos y mirar cómo estamos delante del Señor. La palabra de Dios nos sigue narrando en el punto 6 las burlas y los insultos alrededor de la cruz. En el versículos 29, y los que pasaban, dice, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Este era el grupo de personas transeúntes que estaban en ese lugar, que habían venido para la fiesta de la Pascua y meneaban la cabeza. va. Una exclamación que estaba entremezclada entre el regocijo, el desdén y la sensación. Una exclamación de estos hombres de irreverencia desafiante, de arrogancia, diciéndole a Jesús: sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Pero en el versículo 31 hay otro grupo de líderes religiosos. Eran los sacerdotes, escribas, y ellos decían: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Tan desafiante, tanto era el odio que profesaban, intenso, mostrando una burla cruel. Esto mismo se da cumplimiento en el Antiguo Testamento, en Salmos 22, 7 al 8, cuando dice que todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, dice, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Así fue escarnecido, burlado. Pero quiero entrar al último hecho que tiene que ver con la muerte de Cristo. El versículo 33 nos habla y dice: cuando vino la hora sexta, las 12 del mediodía para nuestro entender, hubo tinieblas sobre toda la faz de la tierra. Cuando hablamos de la muerte, tenemos que entender que es real. A veces es un tema que la mayoría queremos evitar porque trae dolor. Pero no es suficiente decir: Él murió, ya que todos los hombres mueren. No es suficiente decir: Él murió noblemente, ya que los mártires también lo hacen. Quiero que entendamos, hermanos, que Él murió llevando las transgresiones de su pueblo, sufriendo el castigo divino por los pecados. Él fue abandonado por Dios y molido bajo la ira de Dios. Por eso dice la Escritura: hubo oscuridad. Fue una oscuridad sobrenatural. No es como algunos tratan de interpretar, de decir que fue un eclipse. Era una oscuridad causada por Dios mismo. La oscuridad se asocia con el juicio de Dios contra el pecado, la ira de Dios. Amós 5:8 dice que Él, Jehová, es el que puede hacer las tinieblas que se conviertan en día. Porque donde Dios está, hay luz. Y donde Dios no está, hay tinieblas. Y Cristo estaba como nuestro sustituto, recibiendo en nuestro lugar todo el peso de la ira de Dios. Juan capítulo 1, versículos 29, nos habla Juan el Bautista, cuando menciona y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Segunda Corintios 5:21 es un precioso pasaje que nos afirma que al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Toda la eternidad de sus sufrimientos estaba condensada en estas 3 horas, de las 12 hasta las 3 de la tarde. Él podía recibir una cantidad infinita de ira, porque Él es infinito, su capacidad es ilimitada. Cristo dio su vida por ti, hermano. Cristo dio su vida por su iglesia. El amor divino triunfó sobre la ira divina mediante el sacrificio divino. La cruz fue simultáneamente la gracia del castigo y la misericordia al mismo tiempo. ¿Cómo no recordar ese pasaje de Isaías 53:6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bajo esa oscuridad, Cristo satisface la justicia divina, no solo soportando la aflicción de los hombres, sino soportando y muriendo bajo la ira de Dios. Los clavos, las coronas, para pagar por el precio del pecado. Hermano, el creyente es salvado no solo porque los hombres le hicieron a Cristo, por la burla, el escarnio, los látigos que recibió, la burla en la cruz, sino que por lo que Dios le hizo a él. Él le molió bajo toda la fuerza de su ira. Dios Padre estuvo ahí, dejando su ira sobre Cristo, quien llevaba todo ese soportar por el pecado. La palabra de Dios nos dice en el versículo 34, cuando era la hora novena. Cuando era la hora novena, a las 3 de la tarde aproximadamente, hubo un grito de angustia. Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando vemos este pasaje, quizás surja una pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios mientras había este grito de agonía, clamor? ¿Por qué me has abandonado? La respuesta es, hermanos, que todo el tiempo Dios estuvo ahí, junto a Jesús. No para defenderlo, no para fulminar a los blasfemos, estaba para juzgar en Cristo nuestros pecados. Estaba para juzgar en Cristo nuestros pecados. Y la Escritura lo confirma en 2 Corintios 5:19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba obrando activamente. Hay unidad eterna en la Trinidad. Dios no le dejó ni un instante de amar. Por eso Jesús en Juan 10:17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ese abandono que Jesús tuvo que sufrir sobrepasa a todo nuestro entendimiento. Martín Lutero estaba varias horas meditando sobre este pasaje. ¿Quién puede entender tal misterio?
Dios mío, Dios mío, fue un grito de angustia y confianza al mismo tiempo. Dios mío. Ese grito de angustia fue tan personal, tan confiado a su Padre. Pero también la palabra de Dios nos dice en el versículo 27, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Fue el último grito. Sacó todas las fuerzas, las energías para poder hacer este grito. Él era la ofrenda voluntaria de expiación. Había muerto. Juan 19:30 dice, consumado es, hecho está, la obra de redención ha sido consumada. Lucas añade diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. El mismo Hijo de Dios encomendando en las manos del Padre, confiándose al cuidado del Padre Celestial. Escúcheme, hermano, a Cristo no le quitaron su vida, Él dio su vida. Y esto debe ser central en nuestra vida. A Cristo no le quitaron su vida, Él dio su vida. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y afirma Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa ofrenda fue Cristo. Pero no solo eso. Después de haber expirado hay un hecho que sucede. El versículo 38 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Un camino nuevo, un camino vivo. El templo de Jerusalén tenía un velo. Y no es como el velo que usted se está imaginando, quizás una cortina. Este velo tenía una dimensión de 18 metros de altura y un espesor de 10 centímetros, grueso. Era una división entre el lugar santísimo. Allá ese velo, cuando Jesús expiró y murió, el velo del templo se había rasgado. De arriba hacia abajo, el velo del templo se rasgó para mostrar que había sido abierta una puerta de acceso directo a Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Y eso dice en la palabra de Dios en Hebreos 10:19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar a este lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, Jesucristo a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hace una invitación: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Qué gran promesa el Señor. Él abrió el camino nuevo y vivo para que tú y yo podamos tener acceso y tener comunión directa con Dios. En certidumbre de fe, purificados nuestros corazones. Esa es la confianza que hoy nos invita. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar a este lugar santísimo, Cristo tuvo que pagar en la cruz del Calvario. Él se hizo pecado. Gálatas dice, Él se hizo maldición. Él recibió el castigo para que tú y yo podamos tener entrada a ese lugar santísimo y gozar de la comunión con Dios.
el versículo 39 describe la sorprendente confesión del centurión. Cuando él dice de su propia palabra, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Será esa tu afirmación desde lo profundo de tu corazón? Verdaderamente era el Hijo de Dios. Reconozco que Él murió en la cruz del Calvario. Fue crucificado. Él se hizo pecado por mí. Si tú estás escuchando en esta noche y no conoces a Cristo en tu corazón, no has creído en Él, esta historia es para vos. Esta es la historia que puede cambiar tu vida. Porque la cruz de Cristo tiene poder, es central para la vida cristiana. Y la obra de Cristo en la cruz del Calvario es el perfecto sacrificio para que tú, en certidumbre de fe, puedas creer en Él. Queridos hermanos, que Dios nos lleve realmente, como comenzamos al inicio de esta enseñanza, que esta historia debe ser recordada y creída siempre, como si estuviéramos al pie de la cruz, no como simples espectadores que sienten pena de Jesús, sino como fervientes adoradores que contemplan los sufrimientos de su Salvador, con un profundo asombro de todos los sufrimientos, y con un corazón contrito, lleno de gratitud en su presencia. Es mi oración que esta sea nuestra actitud. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tan grande y bella historia de tu crucifixión y muerte. Obra perfecta, sacrificio perfecto en favor nuestro. Gracias, porque nosotros ahora, conociendo y por fe, somos parte de esa historia. Es una historia que nos lleva no solo a vivir estos tiempos de vida cristiana, sino es una historia que nos lleva a lo eterno. Porque tú moriste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios bendiga su palabra y bendiga sus vidas.